¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidas y muy bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de conversaciones al que hemos titulado Los mapas no son el territorio. Hoy, martes 30 de junio del año 2020, en un diálogo denominado Literatura e Interculturalidad. Yo soy Sergio Trabuco, subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio en la Universidad de los Lagos, y si hay algo lindo de poder dar vida a estos diálogos es que uno puede juntar a gente muy querida. Con ustedes, la candidata a doctora Ángela Parga, académica de la Universidad de los Lagos, y mi querida amiga Maribel Mora Curriao, una gran poeta e investigadora mapuche, quienes nos van a estar acompañando. Ángela desde Osorno, Maribel desde Santiago, y yo los saludo desde el archipiélago de Chiloé, en estos 45 minutos de conversación donde vamos a repasar lo que nos está ocurriendo como sociedad, por qué llegamos donde estamos, cuáles son las interpretaciones desde la interculturalidad, desde la literatura, pero sobre todo en un diálogo que cuando con Ángela lo pensamos, nos dieron muchas ganas de hablar desde lo simple. Son diálogos profundos desde lo simple para encontrarnos, porque si hay algo importante durante la pandemia que nos está aquejando, es que estos lugares, estos territorios de encuentro virtuales son importantes y son también fronteras que vamos derribando para poder encontrarnos. Quiero saludar antes de dar inicio a esta conversación y agradecer también, por supuesto, todo el esfuerzo para poder llevarnos al aire a Natalia Araya, periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de los Lagos. Muchas gracias, querida Ángela, muchas gracias, querida Maribel, por haber aceptado este diálogo, esta invitación, sobre todo estas ganas de encontrarnos, de sentirnos y de conversar de qué es lo que nos está pasando. Hay un currículum muy extenso de cada una, pero me dieron más ganas de abrazarlas en el cariño y el afecto. Natalia escribió los GC que van a ir acompañándonos con todos sus títulos y sus pergaminos. Lo cierto es que Ángela es antropóloga, es magíster y está terminando el doctorado también en teoría de las artes. Ahí está, en filosofía, estética y teoría del arte. Gracias, querida Ángela, por aceptar esta invitación. Oh, muchas gracias. No, gracias a ustedes y encantada de conversar, de compartir estos 45 minutos de felicidad, de encuentro, más allá de los títulos, ¿no? Más allá de los pergaminos, como Exacto. llamas tú, ¿cierto? Exactamente. Sí, Fue como un cambio de último minuto en el libreto porque creo que esta energía que nos está inundando y que van a poder ver quienes nos están siguiendo por Facebook Live de la Universidad de los Lagos o quienes se conecten con la transmisión ex post, ¿no? Cuando ya haya ocurrido y quede como el registro, van a saber por qué he querido presentarlas así. Gracias, querida Maribel sí. Mora Curriao, amiga, compañera de muchas trincheras y como hablábamos anteriormente, también en estos lugares y en estos territorios en esta pandemia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias a todos los que hacen posible, digamos, este programa. Tal como comentábamos antes de iniciar, el tema de los territorios y de los mapas me parece que grafica muy bien lo que nos toca vivir. Un territorio es más que un mapa, ciertamente. Un territorio nos habla de muchas historias y bueno, con Sergio tenemos muchas historias. Así y, es. y eso es muy bueno. En las buenas, en las malas y en las no tan buenas y en las no tan malas también. Primero quiero saber cómo están, cómo estás, Ángela Parga, cómo has vivido este proceso, cómo ha sido para ti el doble rol también, ¿no? Y cómo ha sido enfrentarte a una docencia virtual. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha afectado esta pandemia? Bueno, yo estoy muy bien y estoy agradecida de tener un trabajo, de no tener la preocupación que tiene la gran cantidad de los chilenos, ¿no? Eso es lo primero que quiero decir. Estoy bien, estoy en Valdivia, ¿no? Estaba en Osorno, pero ahora estoy en Valdivia junto a mi familia. Los Eso mapas también no es son lo el que... territorio, qué bueno. Así es, así es. Entonces estoy con mis seres queridos, eso es súper importante. Eso uno, ¿no es cierto?, lo dispone, ¿no? Lo dispone de otra manera. Eh, Estar también en los espacios cotidianos de uno, ¿no es cierto?, conectándose con otros, también fortalece el mundo interno propio. Yo creo que eso ha sido lo que esencialmente yo he sentido en términos de lo personal, ¿no? Cómo este mundo propio está apareciendo también. Y es un mundo que se va compartiendo con los otros.
Yo particularmente lo he vivido muy fuerte con los estudiantes, puesto que me ha tocado estar ahí con ellos acompañándolos no solo como en lo académico, sino que como tengo el rol de profesora tutora, que es una suerte de rol administrativo que hay dentro de la carrera de lenguaje y comunicación en castellano, he tenido la posibilidad de acompañarlos también, ¿no? Y de saber cómo están, de conocer el espacio íntimo de los estudiantes, que es algo que habitualmente uno no tiene posibilidad de, ni siquiera de tocar, ¿no? Ni siquiera de imaginar. Hay un entendido de lo que es tener una relación con un otro, sobre todo en el contexto educativo, que, 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 que es completamente fuera de cualquier realidad, ¿no? Eh, no, no, no tengo cómo explicarlo si no es en virtud de la relación directa que uno tiene con el otro, ¿no? Y la pantalla, curiosamente, tiene una cantidad de contradicciones enormes, ¿no? Los estudiantes están más presentes en clases ahora que cuando estábamos en la sala de clases, ¿no? Hay un proceso ahí como de equilibrio, siempre una suerte de economía de las relaciones para que los afectos nunca dejen de estar, ¿no? Entonces es muy curiosa esa situación, estoy un poco todavía atónita observando lo que está pasando, creo que soy de los pocos antropólogos que no tiene mucho que decir sobre un análisis estructural, ¿no? Sino que más bien lo que me ocurre es que estoy vivenciándolo tal cual como todos, ¿no? Probando con la tecnología, estamos invadidos por las pantallas, por las imágenes, por los medios, no obstante no somos capaces de leer las imágenes que nos saturan por todas partes. También me preocupa esta suerte de obsolescencia, ¿no es cierto?, de los humanos respecto de las máquinas. Ahora que no solo los computadores nos ayudan a vincularnos con otros, sino que aparecen una serie de robots, ¿no?, que me hacen sospechar un poco de mi capacidad como humano, ¿no? Estoy como dándole vuelta a todo eso, en definitiva, pero estoy tranquila, estoy sorprendida porque nuestros dirigentes políticos, ¿no es cierto?, mantienen una retórica plástica, ¿no? No sé cómo decirlo de otra manera, un poco falta de sensibilidad, ¿no? Muy teñida además por ciertas ideologías, hay muy poca observación, no hay distancia, ¿no? Entonces estoy un poco en la contingencia, esa es la verdad, ¿no? Es la contingencia. No estábamos preparados para esto. Pero aparte es muy divertido porque hoy veíamos cómo un senador se le quedaba el micrófono prendido y revelaba que el otro senador hablaba puras cabezas de pescado, por decirlo en simple. Entonces, de alguna forma, y vamos a ir adentrándonos más en el tema, pero de alguna forma esto tecnológico ha mostrado lo mejor y lo peor también de la sociedad, en el sentido de que faltan tránsitos por una parte, estamos en la inmediatez de estar en la casa, estamos en la pieza, estamos en el escritorio, hay una inmediatez, falta un tránsito, pero también ha develado, ¿no? Ha develado una serie de acciones de pensamiento. Maribel Mora Curriao, ¿cómo te ha pillado esta pandemia? Se me cortó un instante. ¿Cómo te ha pillado esta pandemia? ¿Cómo estás? Ya, mira, la verdad es que igual creo que soy una privilegiada, digamos, estoy en mi casa trabajando, tengo la suerte de estar con mi familia, estoy lejos de mi familia, de mis abuelos, pero me puedo comunicar a través del teléfono y eso hace que sea más sencillo. Creo que lo más difícil de todo este proceso ha sido más bien escuchar a las autoridades, mentir tantas veces, porque ha sido así, no podemos decirlo de otra manera. Creo que también eso ha dejado al descubierto la obsecuencia de gran parte de nosotros como ciudadanos, de no atrevernos a decir cosas como esta, no atrevernos a decir el gobierno miente, tal autoridad mintió, aunque tengamos toda la evidencia. Y eso es desconcertante. Es tan desconcertante ver que las autoridades nos mienten diariamente y que nosotros no hacemos nada al respecto.
Creo que eso es como estar viviendo una novela de ciencia ficción, porque por un lado estamos encerrados, estamos acosados por una pandemia, por un virus, no podemos salir, tenemos miedo en ese sentido, y por otro lado tenemos unas autoridades que no están a la altura del desafío que implica trabajar por mantenernos vivos a todos en este contexto. Creo que es como una novela, de verdad, si cada uno escribiese su propia parte de esta historia, con el tiempo tendríamos una gran y enorme novela hecha de muchas partes. Y no sé si alguien con el paso del tiempo lo creería. Creo que hay cosas que son como tan increíbles dentro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, 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 ¿Me claro. escuchan? Hay cosas Sí. que están pasando y que no son como de cuento nomás. Y yo creo que un poco en algún momento de este proceso me di cuenta de eso. Entonces, como que cada día es estar en un libro, a ver qué pasa hoy día, qué pasa mañana, empezar a hacer el recuento. Creo que me siento un poco alejada de lo que pasa. Quiero advertir de que a lo largo de esta conversación pueden ocurrir muchas cosas respecto a la tecnología, y eso ha sido muy interesante de evidenciar en este ciclo de conversaciones. Quienes tienen gatos, los Tengo gatos problemas con frecuentemente, el audio, no escucho. nosotros te escuchamos súper bien. Vamos a tener distintos problemas. Quienes tienen gatos, los gatos muchas veces se cruzan, o cuando sopla el viento en Chiloé también nos saca de la transmisión. Son, como decía Ángela Parga, los efectos de tener que enfrentarse a una virtualidad y a las nuevas tecnologías también en este contexto. Maribel Mora Curriao, ¿me escuchas? No sé ¿No qué. nos escucha? Ahora, querida Ángela Parga, Elikura Chihuahilaf decía en una entrevista en la revista Sábado del Mercurio hace pocos días atrás que de haberle hecho caso a lo que dicen los mapuches de que el año en que florece la quila es el año de las catástrofes, no se hubiese tomado el avión y no se hubiese ido a Barcelona, que es donde está varado hoy día, intentando volver. De alguna forma, Maribel Mora Curriao hablaba de que esto es una gran ficción, pero yo te pregunto, ¿la realidad a esta altura no superó la ficción? Esta es como es la pregunta que le hicieron a García Márquez alguna vez, ¿no? O los mismos teóricos del Real Maravilloso, ¿no? Cuando les dicen que lo que están escribiendo más bien es una suerte de fantasía, ¿no? Y la discusión trata en rigor más bien de cómo a partir del lenguaje, a partir de la literatura, somos capaces, ¿no es cierto?, de denunciar el mundo en el que vivimos y la relación que tenemos con el mundo. Yo creo que jamás vamos a estar en el plano de la fantasía o de la ficción, sino que más bien vamos a estar siempre en el plano de la creación, ¿no? Independientemente de que hayan situaciones fatídicas o situaciones felices, lo que hay en rigor es una experiencia del imaginario de las comunidades, y son esos imaginarios los que van constituyendo estas posibilidades de ser felices en esta relación con el mundo, estar reconciliado con el mundo o no. A propósito de lo que tú decías, ¿no? El florecimiento del tigüén en la quila, que claro, que efectivamente es un momento negativo porque aparecen las plagas, no los ratones, el ratón come el tigüén, ¿no? Pero también en la quila vive el chucao, entonces hay tantas posibilidades de comprender cómo está esta vinculación con la naturaleza, que ¿no es cierto?, cómo relacionarnos con ella y cómo leer proféticamente lo que viene. Eh, Insisto, creo que no es ficción, todo lo contrario, creo que hay ahí una capacidad creadora, ¿no?, que tenemos los humanos, que es tremendamente importante en términos de su agencia para elaborar una realidad, una comprensión, ¿no?, una forma de vivir. Creo que no hay ficción aquí. Aquí no la hay. Además, están las expresiones materiales todos los días del contexto sanitario en el que estamos, pero también del contexto social
eh, no es solo la enfermedad, ¿no? Hay otros asuntos asociados. Yo tenía, a propósito de lo que decía Maribel, la sensación de que estamos como en el ensayo de la ceguera de Saramago, ¿no? En un momento un hombre va manejando, de pronto pierde la visión, ¿no? Y se estaciona y siente que todos los automóviles están chocando, ¿no? Está toda la gente, ¿no?, ciega. Yo creo que es eso, un poco la experiencia que tengo yo también. Hay que poner al servicio, ¿no es cierto?, de la inteligencia ahora otros sentidos y otras formas de comprensión vital, ¿no?, de relacionamiento con los otros. Estábamos como en piloto automático, ¿no? Entonces ahora hay que realmente ¡fum!, aterrizar verdaderamente, ¿no? Comenzar a caminar de verdad. Yo le preguntaba Maribel Mora Curriao a Ángela Parga lo que decía Licura Chihuahilaf, de que quizás si es que él le hubiese hecho caso a la Aquila y al haber visto cómo florecía, se hubiese quedado en Chile y no se hubiese tomado el avión a Barcelona. Los mapuches hablan del florecimiento de la Aquila como este presagio a un año negro. ¿Qué piensas tú de eso? No la estamos escuchando, querida Maribel Mora Curriao, está sin sonido. Es normal, es totalmente normal. Te pido que saques y enchufes nuevamente tu micrófono al teléfono. Quiero aprovechar de pedirle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo que nos escriban en el Facebook Live de la Universidad de los Lagos las preguntas. Queremos interactuar con ustedes. Está Natalia Araya, periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de los Lagos, al otro lado, recolectando sus preguntas y atenta a las preguntas de ustedes en el Facebook y a sus saludos que nos encanta recibir cada vez que tenemos este ciclo de conversaciones. Los mapas no son el territorio. Maribel Mora Curriao. No, de nuevo no. De nuevo no te podemos escuchar. Sal del estudio y vuelve a entrar con el micrófono. En ese sentido, Ángela Parga, profesora Ángela Parga, Sergio Trabuco. En ese sentido, Ángela Parga, sí, el lugar de enunciación es importante, ¿no, Ángela? Sin duda que es importante, considerando además todo esto a propósito de la noción de interculturalidad, ¿no?, que tú señalabas ahí. Claro que es importante el lugar de enunciación porque nos sitúa, nos pone, nos da cierta ubicuidad, ¿no?, nos da un lugar desde donde hablar, se identifica perfectamente quién es el que está hablando, a quién, ¿no es cierto?, le está comunicando cierta situación. Sin ir más lejos, por ejemplo, dentro de la antropología literaria ha sido siempre un interés muy particular el, por ejemplo, hablar de la alteridad, el describir la alteridad, pero recientemente, o sea, solo ahora en esta época muy próxima, muy contemporánea, es que finalmente estamos dándole ese lugar de enunciación al otro para que, por ejemplo, sea capaz de hablar de sí mismo y no tenga que ser el antropólogo, el científico, ¿no es cierto?, bajo ese discurso supuestamente pormenorizado a partir de las ciencias, el que dé cuenta, ¿no es cierto?, de esa diferencia, ¿no? Gracias a la voz del otro es que también nosotros hemos construido nuestro discurso, ¿no?, en el plano de las ciencias, por ejemplo. Entonces es súper importante ahora dejar que cada uno tenga ese espacio discursivo. En ese sentido, Ángela, la literatura ha jugado un rol clave y por eso también la importancia de que nos acompañe Maribel Mora Curriao en esta conversación, porque la literatura de alguna forma sitúa, ¿no? Y sitúa y logra ver y logra plasmar. La obra de Maribel está llena, plagada, en el mejor sentido de la palabra, de una cosmovisión que se adentra en las entrañas del ser mapuche también y logra hablar. Además, Maribel tiene un poema precioso y con esto voy a hacer un rompe sorpresas que le pedí que nos leyera durante nuestra conversación un extracto de uno de sus poemas. Mi favorito es el del Cahueyu, el caballo. De alguna forma, y justamente Maribel le decía a Ángela que tu poema del caballo es uno de mis favoritos y de cómo la naturaleza
Ahora sí te escuchamos ¿Me susurrar. escuchas? Te Sí, sí. escuchamos el Ay, susurro. ya, Te qué escuchamos bueno. el susurro que salió de entre tus dientes. Le preguntaba a Maribel a Ángela sobre el lugar de enunciación y nos estábamos adentrando en la literatura y cómo tu Ya. literatura logra plasmar una naturaleza, ¿no? Una naturaleza hermosa y diversa. Eh, eh, ¿Cómo es desde tu trinchera, desde tu quehacer como poeta, investigadora, Maribel, eh, esta explicación o no de dónde estamos, dónde estamos? ¿Hay alguna explicación desde la literatura de por qué llegamos a estar hoy día, 30 de junio, como estamos? Uf, yo creo que, a ver, es difícil. ¿Me Creo escuchas, que Maribel? sí, sí, yo te escucho. ¿Tú no me escuchas? ¿Otra vez? ¿Me escuchas? ¿No? ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, Maribel, Ah, sí, te ya, escuchamos ya, súper bien. ya, ya. Eh, Mira, yo creo que es bien compleja, es tan compleja la situación en la que estamos que por eso lo asemejaba hace un rato atrás a la literatura. La literatura está llena de complejidades para poder mostrarnos la realidad. Eh, y yo creo que cómo se explica en esta especie de círculo o de más bien de espiral, de retorno permanente a un punto que supuestamente habíamos dejado atrás. Para los pueblos indígenas eso no es mal visto, es una etapa del aprendizaje, pero en la cultura occidental, heredada del judeocristianismo, ¿cierto? El volver a un punto como de partida es algo más bien nocivo, eh, pero para los pueblos es como natural el regreso para los pueblos indígenas, específicamente para el pueblo mapuche, el pasado y el presente se topan, o sea, el pasado y el futuro se topan siempre en algún punto. Por eso también se puede predecir lo que puede pasar. Hay una cantidad de posibilidades que hacen que sea posible tal o cual cosa. Lo que mencionaba hace un rato atrás Sergio de la esquila, decir que la esquila florece, va a pasar algo malo. La esquila en términos prácticos florece en cada cierta cantidad de tiempo, tienen un ciclo de florecimiento. Y ese ciclo de florecimiento está asociado efectivamente a que abunden cierto tipo de animales que se alimentan también de la flor de la aquila y de las semillas, y que generalmente esos animalitos silvestres ocasionan daño a las comunidades, una serie de daños, incluso enfermedades que son transmitidas. Entonces, claro, esta asociación de la aquila a una serie de sucesos nocivos tiene que ver con esta observación práctica también de los ciclos de la naturaleza. Y, y creo que la literatura lo que hace es mantenernos un poco en ese tipo de observación que la racionalidad occidental, como la llamamos, no nos deja ver, no quiere que veamos o considera que todo eso es como eh, mito, como dicen, leyenda, mentira, y todas estas categorías, ficción, todo esto que se asocia a algo que no es real. Mm. Pero en esas cosas que no son reales, en esos cuentos, en esos relatos, siempre hay trozos de realidad. Por eso todavía seguimos escuchando los cuentos, por eso todavía nos entusiasman los cuentos. Sabemos que algo hay, algo se esconde ahí en todas esas palabras. Y también porque la gente que escribe literatura, que lee literatura, tiene una forma de pensar y de entender el mundo que es distinta. Así como la gente que lo hace pintando o creando música o que lo hace a través de los números, de las matemáticas o de la ciencia, son como formas de pensamiento distintas para un mismo objetivo que es entender y expresar el mundo. Creo que la literatura en ese sentido nos acerca a una forma de comprensión.
Y ahora que ustedes hablaban de la pandemia en específico, pensaba en lo terrible que es para un poeta no poder hablar, que el confinamiento real de un poeta es no poder decir. Eh, Pensando en lo que para cada uno significa el confinamiento, estar encerrado, no ver a los amigos, qué sé yo, para una persona que escribe, que vive de las letras, es no poder decir, no poder escribir. Y pensaba a partir de eso en las poetas de inicio de siglo como Teresa Willismont, por ejemplo, a quien se le negaba la escritura. Sí. La encerraron en un convento, hicieron cualquier cantidad de cosas, su familia, digamos, para mantenerla en silencio, en el fondo. Ese era su confinamiento, no estar en un convento, sino no poder escribir. Y, y creo que en el fondo esta pandemia nos debiera servir, porque no estoy seguro que a todos nos sirva, pero nos debiera servir precisamente para vernos a nosotros mismos en lo que somos y cómo en eso que somos tan íntimamente y aquí encerrados y solos, digamos, cómo podemos hacer comunidad cuando salgamos de aquí. Creo que eso es lo relevante, cómo esto que yo soy puede ser parte de un conjunto, de un todo. Estamos tejiendo de alguna forma con este ciclo de conversaciones, los mapas no son el territorio. De alguna forma estamos tejiendo una comunidad. María Isabel Ortega, por ejemplo, una muy querida amiga desde Puerto Varas, nos sigue siempre y ahora nos manda este mensaje de que está muy contenta de escucharnos, de escuchar a Maribel, de escuchar a Ángela. Ángela, Maribel hablaba de los pueblos indígenas, tú eres una estudiosa de los pueblos indígenas. Viviste en Bolivia, hablábamos antes de salir al aire. ¿Qué te provoca la reflexión que Maribel acaba de regalarnos respecto también de tu trinchera del saber, ¿no? Me hace mucho sentido, me siento muy cómoda con ella, siento además, yo lo decía, es un honor para mí estar con ella, ¿no? Porque Maribel es parte de la intelectualidad mapuche, ¿no? Y esto también hay que reconocerlo a propósito del lugar de enunciación. O sea, ¿hasta cuándo los antropólogos tenemos que hablar de los pueblos indígenas, ¿no? Cuando son ellos mismos quienes tienen que, ¿no es cierto?, señalar qué es lo que quieren decir, cómo quieren nombrarse, ¿no? Que creo que ya se ha discutido bastante sobre eso también. O sea, ahora estamos en un avance mayor, que es no solo la relación de interculturalidad, la relación de contacto, que ha sido siempre una relación compleja, no solo entre pueblos indígenas y pueblos blancos, sino que entre todos los humanos, ¿ya? Entonces, en algún sentido lo que está implicando es mucho más. Aquí tiene que haber una suerte de cambio emocional, y lo digo en lo personal también. Hay aquí, el territorio también es un territorio de relaciones, ¿no? De interacciones humanas, entonces ahí tiene que haber un cambio emocional, una disposición verdadera, sí, por lo menos para atravesar el umbral, ¿no? hacia lo otro, hacia el otro mundo. Aunque uno inevitablemente siempre va a estar desde acá. Yo te comentaba que mi ideal era vivir en Bolivia y no fue como tal, porque debo asumir que los contrastes, o más bien la diferencia encarnada en uno mismo, también tiene ciertos límites, ¿no? Y me devolví a mi casa, a mi espacio, pero me siento muy cómoda, y yo creo que más bien yo diría que en lugar de vivir afuera, lo que he ido haciendo es ir avanzando cada vez más, de un poquito más, ¿no? Yendo aquí y allá, investigando el mundo andino, que es donde inicialmente partí, luego la Amazonía, también avanzando de a poquito, es lo que me han ido permitiendo también las comunidades de la Araucanía, de a poquito, ¿no? Pero en mi caso, muy particularmente, ha sido también a través de una relación de amistad que se ha ido forjando con un cariño, ¿no? He tenido, yo creo que, la fortuna de poder conocer, por ejemplo, muchos poetas mapuches que, en rigor, más que fundamentar una relación instrumental, una relación de conocimiento per se, es una relación de conocimiento creativo entre ambos. Entonces, me siento súper tocada por lo que dice Maribel, pero también pensando en que
en que, claro, el silencio, o sea, lo más terrible es el silencio en el campo de la escritura y de la oralidad, ¿no? Los poetas que son evidentemente soñadores, ¿no? Soñadores, en vigilia, ¿no? No durmientes, sino que están con una conciencia abierta, siempre despierta, están ahí diciendo, ¿no? Hablando, escribiendo, si no están cantando, están con sus dichuras, como diría Clemente Riemann, están vivos, 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 una vida que está ahí, ¿no? Entonces creo que el silencio sería lo más terrible, y menos mal que tenemos la posibilidad de comunicarnos aún, de hablar, y de tener la fortuna de poder escucharlos, ¿no? Escucharlos ahora, no escucharlos un siglo después. Además, eso es otro elemento importante. El lugar de enunciación se constituye ahora, en este tiempo. No queremos, sin duda que el pasado es importante, la memoria es importante, por favor no me tomen a mal con lo que voy a decir, pero tenemos ahora aquí a nuestros poetas, escritores, intelectuales, ¿no? Que están para decirnos algo, para compartir. Entonces, qué bueno es que estemos ahora también estudiando a estos poetas, ¿no es cierto? Que estemos leyéndolos, que estemos escuchando de ellos mismos, que sepamos que además ellos investigan, ¿no? Y que están legitimados y que tienen un lugar importante en el cual, como en el caso de Maribel, en el caso, por ejemplo, de Leonel, que también ha podido estudiar, investigar, ¿no es cierto? Tienen un espacio, una escena que les permite mostrar un conocimiento, ¿no? Un conocimiento real, no ficticio, real, sino que no es mitológico, que no es salvaje, que no es religioso meramente. O sea, el pensamiento religioso también se constituye a partir de otros elementos del conocimiento, ¿no? Y eso es lo interesante, que hay aquí una fuerza tremenda. Bueno, yo estoy fascinada, así que ya me callo. Sergio. Sergio se quedó ahora ahí. Sí. Me acordé de una estudiosa de los pueblos indígenas que trabaja justamente en el doctorado de estudios culturales de la USACH, Ana Pizarro, por ejemplo, y ahí el lugar de la mujer. ¿Sí, Maribel? Sí, mira, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, ¿me Hola, escucha? hola. Sí. ¿Me escucha? Sí. Yo te escucho, Maribel. Sí. Ya, Sergio no me escucha. Bueno, creo que respecto al lugar de enunciación como mujer, ha sido más complejo durante los últimos años. Y creo que tiene que ver, lo he contado varias veces, con que nunca me cuestioné los temas de género mientras viví mi familia, porque era muy regalona de mi abuelo. Entonces, cualquier tema de género se resolvía con que era la nieta regalona y por lo tanto tenía todos los privilegios y prebenda y no tenía restricciones. Yo digo, a mí se me permitió escribir, hacer teatro, hacer una serie de cosas que en una familia pobre de un pueblo chico de este país nunca podría haber hecho. Y sin embargo las pude hacer porque mi abuelo me aplaudía todo. Creo que ese fue mi gran soporte. Y más bien cuando llegué a Santiago a estudiar desde el magíster en adelante, sentí como todo el peso patriarcal de las instituciones, de la academia, muy duramente, y empecé a sentir que ser mujer y tener la actitud que yo siempre había tenido en mi vida era un problema, que decir lo que yo pensaba era un problema porque las mujeres no dicen todo lo que piensan en la academia todavía. Porque las mujeres no pueden tener en la academia una actitud fuerte porque entonces son consideradas violentas. O sea, las mujeres tienen todavía que ser sumisas, las mujeres todavía tienen que ser obsecuentes. Y es terrible. En principio me parecía incluso un poco divertido, debo decirlo,
porque como no estaba todavía inserta, yo era poeta y como poeta tienes muchas más libertades también en la academia. Eres la poeta, ¿sí? Como que todo de alguna manera se te perdona. Pero me fui dando cuenta en el proceso que no tienen nada que perdonarte, que no es que te perdonen porque eres poeta, o sea, que hay un tema de machismo implícito en las relaciones cotidianas que son muy difíciles de desentramar. Y que en ese sentido hay muchos de los planos, no solo la academia, también la poesía santiaguina, digamos, está atravesada por el machismo. Y me fui enfrentando a una serie de situaciones donde me sentía extraña como mujer. Creo que fui asumiendo mi mujerez, por decirlo de alguna manera, en este paso, en el fondo en este choque cultural. Y creo que ahí se cruzaron varias cosas. Por un lado, soy mujer, poeta, mapuche, y todo eso, digamos, se va... perdón, se escucha todo. Perdón, interrupciones familiares que suelen ocurrir. Decir lo que yo pensaba era... Maribel, me recordaste a propósito de lo que tú decías, un poema de David Añiñir que se llama Ine. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, donde que es muy bueno. Es buenísimo, donde él cuestiona también esta posición no solo de ser mapuche, sino que hombre, incivilizado versus ruralidad. O sea, hay un montón de categorías fantásticas ahí para explorar. Exacto. Entonces, sí, hay una serie de... A ver, yo siempre lo he dicho varias veces, como trabajo en temas de inclusión, creo que una de las exclusiones de las que menos se hablaba hasta antes del 18 de octubre y hasta antes de la pandemia era de las clases sociales. O sea, decir de dónde uno venía, había como una especie de abajismo, digamos, por un lado, y por otro lado de negación del tema de las clases sociales que no permitía hablar de eso. O sea, como que en Chile no existía este tema. Y claro, eso igual está, bueno, David Añiñir habla mucho de eso, el mapuche pobre, ¿cierto? Que toma la micro, el lautaro que toma la micro, dice, para ir a servirle a los ricos, son sus versos. Y en ese sentido la poesía nos ha permitido a nosotros como mapuche ir develando temas que no estaban puestas en la poesía de los poetas chilenos, por decirlo de algún modo. Pero también había otros elementos que nosotros manteníamos, y también lo he dicho en otras partes, como esta cosa comunitaria. Los poetas mapuches somos achoclonados, vamos a todos lados juntos y vamos además con la familia, que era una cuestión que en principio, me acuerdo en los 90, era raro. O sea, iban, no sé, los poetas conocidos solos. Y nosotros llegábamos con cabros chicos, mamadera, todo el aparataje que significa andar con 2 o 3 niños, hijos, sobrinos, primos, depende él o la poeta. Y claro, a esta altura nos conocemos todos, conocemos al familión de los poetas mapuches. Algunos ya tuvieron hijos, o sea, ya conocemos a la segunda generación de los que anduvimos leyendo en los 90. Entonces es como esta cosa como mapuche de tribu, para decirlo así, era real entre nosotros. En cambio, los poetas chilenos como que no tenían eso. No, uno no conocía a sus familias, no sabía quiénes los rodeaban. Nosotros llevábamos un pedacito de nosotros, un pedacito de territorio de alguna manera para todos lados, al llevar a las familias. Hay una pregunta, yo, bueno, les dije que aquí podía pasar cualquier cosa, entre gatos que se cruzan o internet que se cae. Yo estoy en Chiloé y yo estoy en Chiloé y cada vez que entra la tormenta por el viento norte,
la señal de internet se cae. Y es muy bonito porque es un momento especial y a veces es bueno salir, y yo las observaba por el Facebook, y era muy bonito verlas también en ese diálogo solas, ¿no? Eh, Hola a todos, dice Sandra Villanueva. Quería preguntar a Ajá. Maribel cómo es su relación afectiva con la ciudad. Ahí está. Si cree que las poetas mapuches tienen una relación distinta con la guardia, y si puede contarnos alguna memoria personal o familiar que ejemplifique cómo se vincula emocionalmente con este espacio. Muchas gracias, Sandra, por esa pregunta, y las y los animo a que nos sigan preguntando. Nos quedan todavía algunos minutos de conversación, si el viento lo permite. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Creo que se va a responder claramente con un libro que estoy terminando, que se va a publicar este año, que se llama Las ciudades innombrables o Huesaque Guarriameu. Y creo que habla de esta relación conflictiva. Yo me crié en un pueblo chiquitito, que es casi como vivir en el campo. Caminaba 2 cuadras hacia allá, estaba el campo, cuadras hacia el otro lado y estaba el campo. Eh, Me gustaba salir de la escuela a los canales de regadío que estaban a los alrededores del pueblo a mojarme los pies. Me sacaba los calcetines, me metía al agua. Era muy campesino todo. Y, y claro, desde ese lugar, además del sur, frío, lluvia, venirme a Santiago, me vine a los 35 años, ha sido difícil. Mi encuentro con la ciudad ha sido difícil, pero era algo que yo quería hacer, que siempre quise hacer. Siempre me quise ir a una ciudad porque había leído muchos libros y los libros a uno lo hacen pensar muchas cosas. Y entre esas cosas yo quería irme por el mundo. De hecho, mis ideas de universidad eran tan distintas a lo que es una universidad en realidad, por culpa de la lectura. Eh, Siempre tenía unas ideas muy europeas, además de cómo era el mundo, porque me había leído casi toda la literatura del siglo de oro español, que era la literatura que había en mi casa, porque era la que se leía en la escuela en ese tiempo. Y claro, llegué a la ciudad y la ciudad me pareció asfixiante. No solo en términos climáticos, digamos que lo era, el calor para mí los primeros años era insoportable aquí en Santiago, sino que además había una serie de elementos que te van como encerrando en los edificios, en los ruidos, eh, que lejos de sentirlo como una comunidad, la gente está más cerca, pero está más lejos a la vez. Era como eso es lo que yo sentía. Claro, estábamos todos pegados, pero no nos conocíamos. Vivía en un departamento donde había muchos departamentos en el mismo piso, pero era como vivir solos. Entonces era extraño ese contexto porque antes venía de un pueblo chico donde había mucho más espacio para todo, pero nos conocíamos, nos encontrábamos, nos saludábamos, todo ocurría más lentamente. Fue, fue complicado en muchos sentidos, pero imagino que es totalmente distinto para una persona que nació en la ciudad, como persona mapuche en la ciudad, y que fue o mantuvo su identidad desde siempre por la familia o la fue adquiriendo en el proceso. Lo que me ocurre a mí particularmente, como decía el otro día otra colega indígena de México, es una especie de crisis epistemológica cuando llego a la ciudad. O sea, no me pasó cuando entré a estudiar pedagogía en castellano en la Universidad de la Frontera, pero me pasó cuando entré a estudiar el magíster en literatura en la Universidad de Chile. Creo que esa sensación de tener mi cabeza dividida entre dos culturas tan distintas, fue serio, pero también fue un momento para tomar decisiones, eh, para optar, porque me daba cuenta que yo podía optar entre una cultura y otra, entre una forma de pensar y otra. Eh, o podía tomar de una y de otra lo que me acomodaba, o sea, tenía múltiples opciones, pero hice crisis,
aquí leyendo mucha teoría, leyendo mucha sociología, muchos textos de historia, y que inevitablemente me hacían poner a mis culturas, las dos, la de la escuela más la cultura mapuche en la que me crié, en contraposición. Creo que eso, creo que la ciudad para mí es eso, es el momento de la crisis epistemológica. Y una crisis no es que sea mala en sí misma, una crisis puede ser muy buena también. La crisis siempre nos enseña algo. Y creo que igual este momento de pandemia deberíamos tomarlo así, como una pausa, un choque, una crisis para aprender algo de todo esto. Eso. Me gustaría saber, querida Maribel, si es que nos quieres leer. Mira, tenía abierto aquí, sí, en el computador. Déjame. Voy a buscar un poema. Ya. El que Estamos encontré. en el ciclo Los mapas no son el territorio. El viento todavía no me expulsa de esta sesión. Para las personas que nos quieran hacer las preguntas a la profesora Ángela Parga de la Universidad de los Lagos, Maribel Mora, pueden hacerlo por el Facebook Live de la Universidad de los Lagos. Estamos en vivo. Maribel. Ya voy a leer un poema que se llama Las fosas y las edades rodean las ciudades y los campos. No son nuestros esfuerzos como los de los troyanos, sabemos, pero quizás nuestros esfuerzos son como los de los troyanos. Por eso seguimos y seguimos creyendo que ninguna zanja detiene las miserias. Da lo mismo frente a nosotros si es el foso de Aquiles o el foso de Alcina, o una mala copia de aquellas zanjas, como el foso de Urban es una mala copia de la razón y el progreso. No nos espantan sus cascos y metrallas, sus máquinas bulldozer rompiendo la piedra, como antes sus asadones y palas. Del otro lado de la zanja, la barbarie. El foso de Urban no nos detiene, como no nos detienen las balas por la espalda, Catrileo. No nos espanta la solución final, Mendoza Collío, Huentecura, Lemún, Catrillanca, como los troyanos. Borrar el límite entre unos y otros, la línea final de esta cruzada. Quizás tus abuelos, como los míos, inventaron las batallas para ser inmortales, o quizás solo las inventaron porque tenían miedo, o quizás solo porque estaban solos, como todos los mortales, o quizás porque no había ojos, ni manos, ni espíritus capaces de detenerlos, o quizás porque no había peumas que anunciaran todavía su muerte. Tú solo sabes, abuelo, como en las antiguas profecías, que la suerte y que la muerte no se juntan nunca en ningún recodo de la vida. Tú solo temes a la muerte, oculta todavía en las fosas profundas de un siglo XXI que se nos escapa. Y hablamos hasta el cansancio del siglo XXI y escribimos sobre el siglo XXI y soñamos con el siglo XXI como si el número 21 indicara que el hombre o la mujer o la nueva patria fuesen mejores que el hombre y la mujer y la antigua patria que los precede. ¿Es 21 un número sagrado, el inicio de los 1000 años de paz vaticinados en alguno de los tantos libros? No lo sabemos, abuelo, pero sí sabemos, escuchen, nuestra caída nunca ha sido escrita. La roca es un anciano o una anciana a quien preguntamos el futuro de nuestra patria. Como Calfucurá no tememos a las piedras, o como Melino, como Gatiel en la memoria. Seguiremos consultando sus negüenes, también en el siglo XXI sus presagios. Chato.
Muchas gracias, querida Maribel Mora Curriao. Muchas gracias, querida profesora Ángela Parga, por haber compartido este espacio. Ya estamos llegando al minuto 50 de esta conversación y no me queda más que agradecerles y en los últimos segundos algunas reflexiones de cierre, por favor, querida Ángela, y aprovecho de saludar a la profesora Marcia Adams, quien es la directora del Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad de los Lagos, quien nos está también acompañando. Agradezco su presencia virtual por el Facebook Live. Un cierre, querida Ángela, querida Maribel, palabras de cierre, de despedida en esta sesión tan íntima, tan bonita y en la que logramos además sortear todos los problemas técnicos. Sí, bueno, agradecerles nada más, quiero agradecerles este momento, fue muy grato poder escuchar a Maribel. Me quedé con su poema y quiero solo decir que los sueños también son un gran método de conocimiento. Y en algún sentido son un modo, una revelación. ¿Sí? Hay ahí una cierta divinidad, una conexión con el ser, con lo más profundo de todos nosotros, así que hay que soñar más, atentos, con la conciencia atenta. Y estoy muy emocionada más por el poema, no quiero decir nada más. Maribel Mora Curriao. Sí, bueno, decir una frase que siempre decimos los mapuches, Amulepe, Taín, Chan, tenemos que seguir luchando. Chalto. Muchas gracias, gracias también a mi querida amiga y confidente y compañera en esta cruzada porque los mapas no son el territorio, Natalia Araya, quien está en los controles. Gracias, querida Maribel Mora Curriao, gracias, querida profesora Ángela Parga. Nos quedaron muchas preguntas, pero sin duda el espacio universitario hoy día se presenta también como una posibilidad para ir derribando fronteras. Encontrarnos es muy importante y tener estas instancias para poder hablar de interculturalidad y literatura es sin lugar a dudas un tremendo lujo del cual me siento un privilegiado por haber tenido a dos grandes invitadas esta tarde, esta noche, cuando aquí empieza a caer la tormenta en el norte de la isla grande del archipiélago de Chiloé. Gracias y los dejo invitados para la última sesión. La próxima semana vamos a estar hablando sobre creación artística con la profesora Paola Alvarado de la Universidad de los Lagos, con Ana Archa, académica y directora de creación artística de la Universidad de Chile, y con un intérprete de Puerto Montt, Álvaro Facuse, quien va a estar conversando con nosotros la próxima semana. Muchas gracias, a cuidarse y a leer, y sobre todo, como dijo Ángela, a seguir soñando. Muchas gracias. Hasta luego.